Hola, buenos días a todos y todas. Si me escuchan bien, si me dicen y si no, paramos y retomamos. Bueno, primero, muchísimas gracias al rector de la Nacional de Comahue, a, a la organización de la UNCI y al decano Gustavo y Guillermo Grosso por la convocatoria, por la apertura, por permitirnos encontrarnos en estos nuevos tiempos y en estos nuevos espacios. Y fundamentalmente mi agradecimiento muy particular a la gente de la maestría que conformamos entre 7 universidades nacionales, de la AUSA, que es la maestría en escenarios digitales, que la verdad es que es una experiencia muy maravillosa y de muchísimo aprendizaje para todos y todas. Con respecto a esto, quiero decir que estamos iniciando la segunda corte con más de 400 maestrandos y maestrandas distribuidos equitativamente entre las 7 universidades nacionales, en donde Comahue, que tiene como coordinadora local a la doctora Karina Fraquia, es uno de los pilares en esta implementación. Bueno, dicho esto, me gustaría tomar algo que planteó el rector, que planteó Gustavo Crisafulli, cuando dijo, nos encontramos en un momento extraordinario y por otro lado excepcional, ¿no? Dos palabras que nos resuenan y que nos hacen pensar y dialogar en función de esto. Así que si me permiten, yo voy a voy a compartir un contenido como para que podamos interactuar. Ahí se está viendo, ¿verdad? Sí, Fernanda, se está viendo el contenido, gracias. Gracias, Ismael. Bien. Bueno, yo le denominé a esto la pandemia como aprendizaje para la pospandemia y, y juego con dos presentaciones. Hace muy poquito estuve dando una conferencia para la Universidad Nacional de La Rioja en donde yo hablaba de la pandemia como enseñanza y ahora voy del otro lado. ¿A qué cosas creo, me parece que estamos aprendiendo, que nos está dejando esta pandemia como aprendizaje o por lo menos como pistas para pensarnos y confrontarnos, pensando en la pandemia y pensando en la pospandemia, ¿no? Lo que yo voy a compartir aquí es el resultado de muchas voces. No es solo mi voz. Creo que lo que he tratado de hacer es a partir de interactuar con muchos colectivos y diversos colectivos, desde el pregrado, el grado y el posgrado, eh, algunas preguntas, algunas pistas, algunas certezas. Lo primero que quiero plantear, que la pandemia la podemos ver dentro de todo el sufrimiento y dentro de la excepcionalidad también como una situación extraordinaria para darnos la oportunidad de repensar aquello que creemos que hay que repensar y repensar cosas que aparecen como nuevas y diferentes. Y entonces yo asocio la pandemia a la enseñanza, ¿no? La pandemia y la enseñanza para mí traen algo en común, que es el provocar preguntas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hemos atravesado, sentimos varios de nosotros que este tiempo de pandemia ha atravesado distintos momentos y cada uno de esos momentos ha estado signado fuertemente por una pregunta que luego han confluido en una serie de preguntas. Pero en un primer momento entiendo que nos preguntamos cómo, rápidamente a partir de la pandemia y de la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio, la pregunta que empezó a surgir en las instituciones, en los colectivos docentes, en estudiantes, en familias, es ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para continuar pedagógicamente? ¿Cómo hacemos para estar presentes? ¿Cómo? La segunda, luego de ese cómo, eh, empezó a aparecer el qué. Bueno, ¿y qué enseñamos? ¿Y qué usamos? ¿Y qué vamos a hacer con la evaluación?
Y finalmente, creo que en el tercer momento, y creo que estamos en ese proceso ahora, aparece la tercera pregunta, que es el para qué y el por qué. Yo quisiera sencillamente dar algunas cosas con respecto a estas tres preguntas claves en la educación. El cómo dar respuesta tuvo que ver con la continuidad pedagógica, cómo pasar de lo presencial a lo virtual, si es que podíamos pasar, cómo usar recursos y herramientas, ¿no? Siempre digo que me hace acordar a una película de Almodóvar de mujeres al borde de un ataque de nervios, ¿no? Porque mujeres y hombres, porque este primer momento fue sumamente estresante, sumamente desesperado, empiezan a aparecer necesidades fuertísimas con respecto a la accesibilidad y a la organización institucional, no todos pueden acceder, no todos pueden conectarse, no todos tienen los dispositivos, no todos tenemos las reglamentaciones en orden, no todos estamos preparados. Entonces, la primera necesidad que aparece tiene que ver con la desigualdad. Sin lugar a dudas, recorriendo y trabajando con muchos docentes y con muchos estudiantes y estudiantas, surge el tema de la desigualdad, ¿no? Frente a tanta cosa, ¿por qué tanta desigualdad? Yo no me voy a ir parando, voy a seguir, cualquier cosa después me hacen preguntas. En el segundo momento aparece el qué, y el qué tiene que ver qué era esto de la continuidad, si la continuidad era seguir haciendo lo que veníamos haciendo, o si la continuidad tenía que ver con poder estar presentes a como diera lugar a través del vínculo con nuestros estudiantes, a través del vínculo con nuestros docentes, a través del vínculo con nuestras autoridades. ¿Qué era esto de la continuidad? ¿Qué era esto de seguir teniendo la escuela presente? El qué saberes curriculares, aparece la confrontación entre los saberes curriculares y los saberes cotidianos, qué rol docente, qué rol institucional, qué rol familiar, cuál es el rol del Estado. Y entonces acá vuelven a aparecer siempre frente a preguntas, aparecen necesidades o aparecen cuestiones mayores. Aparece el tema de los roles y las funciones, el tema de organizar y normar esta situación, y aparece la tensión, una cosa era lo deseado o es lo deseado y otra cosa es lo posible. Y en esta tensión estamos navegando. Y en última instancia aparece el para qué o el por qué, que es para qué estas respuestas, para qué sujetos, por qué la tecnología en la educación, para qué tipo de institución educativa, para qué sociedad, para qué Estado, para qué país. Y el por qué, ¿no? Todos decimos de que no vamos a volver a la normalidad como la conocíamos. Tal vez esté bueno no volver a la normalidad como la conocíamos, porque ya era una normalidad con mucha desigualdad, ¿no? Pero hay como un extrañamiento de a dónde vamos a volver. Entonces, tal vez habrá que preguntarse para qué y por qué, ¿no? Y acá aparece fuertemente como sustento del para qué y del por qué el derecho del otro, el derecho a la educación y el derecho al acceso digital. Entonces, estas tres preguntas, fíjense cómo en un primer momento, si nosotros recorremos el proceso de la pandemia, del aislamiento social, aparece primero el cómo fuertemente, se integra después al qué y recién al último está apareciendo el para qué y el por qué. Obviamente hablamos de mayoritariamente, no quiere decir que no hubiesen excepciones, por supuesto que sí. Y tal vez lo que nos planteamos algunos colegas es tal vez para poder dar respuesta a la vuelta o cuando el aislamiento pueda ir siendo flexibilizado, será que tengamos que empezar al revés. Primero, ¿para qué queremos volver y a dónde queremos volver y por qué? ¿Para qué sujetos? ¿Para qué educación? Después el qué y finalmente el cómo. Esto de alguna manera nos hace pensar y replantearnos cómo dar respuesta, ¿no? Y, y sí aclarar que cuando aparece la pregunta es posible la respuesta. Tal vez este tiempo nos ha enseñado y hemos aprendido a hacernos más preguntas. Nunca antes, o por lo menos en los últimos tiempos, nos hemos preguntado tanto sobre la educación y tanto sobre la tecnología como en estos tiempos. Y eso es bueno porque a partir de la pregunta pueden aparecer respuestas o por lo menos posibles hipótesis de respuesta. Y entonces
aparecen como tres dimensiones fuertemente, lo didáctico, lo pedagógico y lo político, en una realidad que yo digo que ya es una realidad con dos dimensiones, ya venía siendo, ¿no? Pero una realidad con dos dimensiones, una física y otra virtual. Ya no podríamos separar ni lo didáctico, ni lo pedagógico, ni lo político de lo tecnológico. Tenemos una realidad que circula, en donde circulamos nosotros, en donde compartimos y colaboramos desde dos posibilidades, la física y la digital o virtual. Entonces, algunas posibles certezas en este tiempo de pandemia. Uno, creo que todos y todas hemos vivido la desigualdad y muchos vamos a decir, pero ya veníamos en un mundo desigual, por supuesto que sí, pero nunca antes en la educación le hemos vivido como lo hemos vivido en esta pandemia, porque aquel chico o chica que no tiene acceso a las redes, que no tiene posibilidad de conectarse, queda fuera del proceso. Por lo tanto, la desigualdad, yo digo, nos explotó en la cara porque no tuvimos otra cosa que verla. Muchas veces, teniendo a todos los estudiantes dentro de un edificio físico, de un espacio físico, la desigualdad se simulaba o parecía que como estaban todos allí adentro, estaban todos igualmente posibilitados de aprender. Sabemos que no era así, pero esa realidad física nos simulaba, nos virtualizaba la realidad. Mientras que ahora la imposibilidad de acceder tecnológicamente, de acceder a través de la conectividad, de acceder a través de dispositivos, nos sacaba afuera, nos dejaba excluido a ese estudiante o estudiante. Por otro lado, creo que aprendimos a hacernos cargo y poner el cuerpo. Muchos me van a decir, siempre lo hicimos, sí, pero en esta vez salimos como pudimos y con lo que pudimos. Y acá digo, las dos experiencias, quienes venían del lado de la educación sin tener competencia o formación en tecnología, creo que en muy poco tiempo aprendieron lo que nunca aprendieron antes en tecnología, más allá de todos los cursos que brindáramos, de todas las formaciones, de todo, en este tiempo lo necesitaban. Y no hay mayor maestra que la necesidad, dicen por ahí. Y entonces creo que el aprender contrarreloj, pero por otro lado el enseñar contrarreloj. Quienes están en las partes de tecnología o de educación y tecnología, hemos salido a enseñar o asistir contrarreloj como pudimos. Estamos agotados, muchos de nosotros hemos transitado todo este tiempo con muchísimo más trabajo y muchísima más demanda que lo que veníamos haciendo. Por otro lado, hemos tenido que transitar roles simultáneos, esto de ocupar en el mismo tiempo y en el mismo espacio diferentes roles. La escuela entró a las casas se convirtieron en las salas de profesores, eh, enseñamos mientras hacemos de comer o mientras arreglamos algo. eh, Todo esto llevó a que todo el tiempo nos estemos problematizando y por lo tanto también aprendimos a actuar colectivamente. Ninguno podía salir solo de esto. Y en la última cuestión que creo que hemos eh, aprendido o reafirmado es garantizar el derecho a la educación, es comprender que la educación es un derecho y empezar a preguntarse muchos colectivos si el acceso digital también es un derecho. Entonces, estas fueron algunas certezas y entonces quiero proponer pensar en algunos aprendizajes que han ido surgiendo en este proceso, ¿no? Eh, cada una de estas dimensiones las podríamos desagregar, pero bueno, como el tiempo es uno y yo voy a alargar algunas puntas, la idea es que después podamos conversar. Eh, lo he lo he podido organizar en cuatro lecciones, si se quiere, o cuatro aprendizajes. Uno, el aprendizaje de la naturaleza, el aprendizaje de la desigualdad o de la hiperdesconexión, el aprendizaje de rupturas y costuras dentro del espacio pedagógico didáctico y el aprendizaje de la tecnología en clave pedagógica.
Voy a decir solamente algunas cosas. Con respecto a la naturaleza, tomando a Enrique Dussel y a Boaventura de Sousa Santos, eh, sencillamente decir que la naturaleza también habló en todo esto, ¿no? Como un bichito tan minúsculo y microscópico nos hace tambalear la propia vida y la propia existencia. Y frente a esa vida que se puso en riesgo, se tomó una medida, que es el aislamiento social preventivo y obligatorio para proteger la vida. Pero esto sencillamente lo que quiero decir es que confrontó, dio vueltas. Gustavo dijo una palabra que es patas arriba, creo, ¿no? Sí, patas arriba. Puso patas arriba al espacio, al tiempo y a la acción. Las tres elementos que nos constituyen como sujetos y como seres humanos. Yo soy en un tiempo, en un espacio y en una acción, aquí, ahora y haciendo lo que hago. Eso es lo que nos identifica como sujetos. Bueno, eso se alteró. Lo que se altera primero es el espacio, no podemos ir, no podemos transitar, no nos podemos juntar, pero también el tiempo. Dentro del mismo tiempo hacemos distintas cosas. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero llegó un momento en este proceso de aislamiento que no sabíamos muy bien qué día era, qué hora era y demás. Entonces nos empezamos a comer a otra hora, se empezaron a desmembrar la organización familiar y la organización laboral. Y por otro lado, la acción. ¿Qué estoy haciendo? Estoy enseñando contenido curricular, estoy conteniendo, estoy llevando bolsones de comida a la escuela, estoy asistiendo. ¿Qué estoy haciendo? Y todo esto creo que está atravesado por luces y sombras. El segundo espacio de aprendizaje creo que ha sido esto de lo hiperdesconectado. ¿Y por qué hiperdesconectado? Porque si bien entendemos muchos de nosotros y de nosotras que la educación es un derecho y por lo tanto es un bien público y social, pero que también el acceso digital perdón, en la generación, en la tercera generación o cuarta, de acuerdo a los autores de los derechos humanos, aparece claramente como un derecho humano. La pregunta es por qué tanta desigualdad. Y acá no voy a abrir esto porque daría para una conferencia más, pero la pregunta empieza a estar, ¿no? Y entonces, frente a una desigualdad social, educativa, digital que ya veníamos teniendo y que ya veníamos advirtiendo y que muchos de nosotros veníamos trabajando, se profundiza en este tiempo de pandemia porque hay más desigualdad por el acceso, porque hay más desigualdad de acuerdo al uso y apropiación, que es la formación, porque hay más desigualdad de acuerdo a diferentes expectativas y porque hay mayor desigualdad en el género en cuanto al acceso a las tecnologías digitales. En esto fuertemente estamos hablando de las posibilidades de accesibilidad, accesibilidad que tiene tres elementos fundantes, que es la conectividad, los dispositivos y también la formación y la posibilidad de formarnos y pasar de ser visitantes a ser residentes digitales. Yo no me voy a parar en estadísticas, pero ustedes saben que a nivel mundial la ONU en el mes de mayo de este año declaró que el 46% de la población a nivel mundial no tiene acceso a Internet. En nuestro país estaríamos hablando, fíjense, hay dos cuadritos nomás que voy a poner que me gustaría compartir. A nivel global, en nuestro país hablamos de una falta de acceso a Internet en los hogares de un casi 20% para chicos de la educación primaria y un casi 16% para chicos de la educación secundaria. Si viéramos esto así, bueno, diríamos, bueno, pero tenemos entre un 80 y un 85% de acceso en los hogares, pero fíjense el cuadro que viene. Cuando se hace la comparación con los niveles socioeconómicos de las familias, solamente los niveles medios altos y altos tienen prácticamente el 100% de viviendas con internet, de viviendas con computadoras y de celulares en las edades escolares, mientras que tenemos prácticamente un 40%, 38% de
solamente de viviendas con internet en los sectores medios y medios bajos. Entonces, esto nos da que pensar de alguna manera en por qué se han producido tantas desigualdades y esto tiene que impactar en esto que yo decía, en las preguntas de cuando se vaya flexibilizando el aislamiento, cómo volvemos, a qué volvemos y para qué volvemos. Básicamente empezaremos a preguntarnos para qué volvemos y por qué volvemos y no deberíamos dejar de tener presentes estas estadísticas. Bueno, acá yo indagué hace un tiempo, el año pasado, a fin del año pasado, este año no lo he ido a buscar porque todavía no está, pero a fin del año pasado, cómo había sido la inversión presupuestaria en cuanto a políticas para la educación digital entre el 2012 y el 2019, y claramente vemos cómo va bajando, fíjense en el 2019, y esto tiene que ver con la posibilidad de garantizar o no el derecho al acceso digital y a la educación digital. Y entonces, fuertemente otra cosa que hemos aprendido o que hemos reafirmado es el rol del Estado como garante del derecho en cuanto a la accesibilidad, a la formación, a la investigación y a la producción y a la integración entre los subsistemas. La tercera lección para que no nos perdamos, tiene que ver con las rupturas y las costuras. Esto fuertemente yo tomo el paradigma de Bauman, de la sociedad líquida, y lo de Xavier Castillo Laudo, de pedagogías líquidas, es cómo de alguna manera, y por eso la idea y reafirmar la posibilidad de esta realidad con dos dimensiones, física y virtual. Una física que tiene que ver con lo sólido, con el cuerpo, con la raíz, con la tradición, con lo que venimos sosteniendo, con la estructura, con el esquema. Pero fuertemente aparece nuestra realidad líquida, nuestra realidad posible de transformarse, nuestra realidad virtual, nuestra realidad de poder circular y navegar entre saberes, entre distintas metodologías, entre distintas interacciones. La cosa está en si vamos a poder ir fusionando, ir comprendiendo que las dos caras forman parte de la realidad y que las dos caras deben estar garantizadas como un derecho indelegable y como un bien público y social. Entonces, frente a lo sólido que tiene que ver con lo absoluto, con lo acabado, con lo que creíamos que nunca iba a cambiar, con esta estructura, ¿no? Con la institución física rígida, frente a esto se opone y empieza a jugar con esto, lo líquido, lo móvil, lo relativo, lo provisorio, lo que puede ser cambiado, lo transformable. Creo que esta idea de poder jugar con que circulamos de lo sólido a lo líquido y que debiéramos poder circular con la mayor de las normalidades estos dos estados diferentes, pero que conviven, debiera ser un aprendizaje para la pospandemia, ¿no? Y entonces la alteración de las coordenadas, empecé con esto y voy a ir terminando con esto, lo que se nos alteró fuertemente es un tiempo y un espacio. Ustedes que muchos vienen de la tecnología o de la informática lo entienden perfectamente bien, pero tal vez aquellas disciplinas más duras en el sentido de más sólidas, nos ha costado más comprender. Y la alteración del tiempo y del espacio pasa a ser un tiempo y un espacio físico a un tiempo y un espacio nodo, en donde se produce en cualquier momento y que el espacio es el tiempo que yo me paro dentro del nodo y lo que yo genero dentro del nodo, y el tiempo también. Por lo tanto, hay una dilución, se va diluyendo esta idea de tiempo y espacio, pero con esta dilución empieza a aparecer la controversia de quién soy y para qué estoy. Y entonces, tomando la expresión de Begoña Gross de la caída de los muros, eh, está conformado por tres elementos que creo que también nos ayudan a pensar en un post-pandemia. Es la integración de lo formal, lo no formal y lo informal. Nunca antes pudimos meternos tanto en las casas y las casas meterse tanto en las escuelas o en las instituciones educativas. Y esto puede ser un riesgo o puede ser una oportunidad. Oportunidad para darnos cuenta que hay saberes que circulan en las familias
y saberes que circulan en la sociedad, que debemos incorporarlos, fusionarlos y mixturarlos con el contenido curricular y académico, y viceversa. Que hay una integración entre el saber formal y el saber informal y no formal, que vamos a tener que empezar a trabajarlo y que de esto las tecnologías aprendieron y aprendieron muy bien. Y por eso es tan fácil y es tan sencillo y tan intuitivo trabajar en la tecnología cuando uno entiende que han tomado la circulación de saberes cotidianos para que el estudiante pueda básicamente entender que cuando digo Windows estoy abriendo una ventana. Entonces, esto me hace empezar a comprender también desde la educación otras metáforas y otras formas. El segundo elemento es el de la ubicuidad, esto de poder aprender y enseñar en todo lugar y en cualquier momento, ¿no? Que no tiene que ver con el trabajar 24/7, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la posibilidad de. Y por último, y yo creo que acá hay una gran oportunidad para la educación, el trabajar con los PLE, que yo lo paso al español, los EPA, los entornos personales de aprendizaje, o los ECA, que son los espacios colectivos de aprendizaje, o los EPE, que son los entornos personales de enseñanza. Frente a esto, lo que vamos a decir es que se alteraron tres escenarios. Se alteró la escuela, hablo de la escuela como institución educativa, no por el nivel primario. Se alteró la escuela, se cerró la escuela física. También se alteró la casa, voy a los dos extremos, se alteró la casa, quedamos aislados, quedamos en una nueva convivencia familiar, en una nueva convivencia social diferente, y se alteró el espacio virtual. Entendimos que el espacio virtual es el espacio que nos abría la posibilidad de interrelacionarnos, de comunicarnos y de seguir aprendiendo. Y entonces paso a al último elemento, que es la tecnología en clave pedagógica. ¿Y por qué le pongo este título? En clave pedagógica porque creo que más allá de lo que muchos de todos nosotros veníamos diciendo hace mucho tiempo, de la necesidad de entender a la tecnología como un espacio educativo y como un espacio de transformación educativa, estamos aprendiendo a pedagogizar la tecnología, es decir, a problematizarla para que pueda fusionarse en espacios y en escenarios educativos. Y entonces, nunca antes tuvo tanto reconocimiento social como espacio educativo la tecnología, y acá lo van a entender muchos eh, con respecto a quienes venimos trabajando hace muchos años en lo que es educación digital, en lo que es educación y tecnología digital, en lo que es la educación a distancia, creo que mal llamada a distancia, pero bueno, así se sigue comprendiendo, o la educación abierta y flexible. Había como ciertos mitos con respecto a esto, parecía que trabajábamos menos, parecía que era más fácil, parecía que era de menos calidad si usábamos tecnología digital, y sin embargo la pandemia lo que trajo rápidamente es un reconocimiento de que es un escenario posible de ser educativo, posible, no estoy diciendo que lo sea, posible de ser educativo, posible de ser comunicacional, posible de ser emotivo y por lo tanto posible de ser social. Y este reconocimiento hace que muchas instituciones, muchas autoridades, muchos colegas, muchos papás, muchas mamás, muchos estudiantes, empecemos a reconocerlo como lo que realmente es. La educación a distancia para algunos, virtual abierta para otros, es una opción política, pedagógica y didáctica, ante todo. Y es una opción política, pedagógica y didáctica que debe resultar a partir de un proceso de acuerdos, de negociaciones, de debates, de tensiones entre diferentes actores involucrados. El problema estuvo en que esto de inmediatamente creer que podíamos pasar de la presencia física a la presencia virtual no nos dio tiempo a hacer todo este proceso de negociaciones en muchas instituciones, en otras sí porque ya los venían haciendo. Y entonces hay una confusión de que se podía reemplazar la educación de presencia física casi con un clic a una presencia virtual, lo cual no es así, no funciona así y ustedes saben, tanto como yo, que esto
implica tiempos, implica formación, implica decisiones, implica reglamentaciones, pero bueno, hoy día sí contamos con la enorme oportunidad de tener este reconocimiento y saber que podemos avanzar en proponer todos estos faltantes para la pospandemia. Y entonces esto voy rapidito, digo, hemos pasado de los docentes en común de sensaciones de muchísima satisfacción porque lograban hacer una videoconferencia o lograban hacer una animación o lograban hacer un genial y no importa que lograban interactuar hasta procesos altamente frustrantes porque no podían y de impotencia no podían y no pueden lograr lo que ellos están pensando. Por otro lado, quienes estamos asistiendo o asesorando o formando grandes procesos de fatiga y cansancio, y entonces el tiempo y el espacio, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos que trabajar? ¿Quién me reconoce el tiempo trabajado? ¿Me lo tienen que reconocer o forma parte de una tarea y un desafío que nos ha encontrado en este lugar de la historia? Em, y entonces aparece el reconocimiento a ciertas características entre residentes y visitantes, y aparece el tema y gran tema de las plataformas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, habrá que empezar a hablar de cuáles son los espacios oficiales y cuáles son los entornos personales, tanto de enseñanza como de aprendizaje, y tendríamos que empezar a ver si tenemos que manejarnos con multiplataformas o con una sola plataforma. Estos son todos cuestionamientos que empiezan a salir a la luz y aparecen las estrategias y las metodologías, y entonces se vuelve loco el sector educativo por buscar metodologías nuevas y empiezan a aparecer las gamificaciones y las clases invertidas y los paisajes de aprendizaje. Pero digo, todo esto está como haciendo ebullición. Es lo que llamaría Jordi Adel la pedagogía emergente, una pedagogía que se está configurando y conformando en este aquí y en este ahora diferente y excepcional a partir de preguntarnos qué va a pasar con la conectividad y los dispositivos, si garantizamos la accesibilidad, solamente estar conectados a la red y no saber que tiene que haber cierta capacidad dentro de esa conexión para que no queden afuera, qué dispositivos, cuántos dispositivos, basta con un dispositivo por hogar para 4 o 5 personas que están haciendo procesos educativos, bueno. Y lo otro que empieza a aparecer y que ha aparecido fuertemente es el riesgo de la infoxicación, ¿no? Nos hemos llenado de webinar, nos hemos llenado de lecturas, nos hemos llenado de videitos, nos hemos llenado y no sé si estamos tomando la lección aprendida de nuestros propios procesos. Sencillamente con esto voy a decir que estamos comprendiendo y debemos fortalecer la idea de los modelos interactivos que hacen su puente con el modelo pedagógico dialógico que viene desde Freire para adelante, en donde cuestiona la centralidad de cualquiera de sus elementos curriculares. La interactividad genera un entramado y una red comunicativa, dinámica, multidireccional, ¿sí? Progresiva, que cuestiona la centralidad. Este cuestionar la centralidad tiene que ver con las metodologías emergentes también, como por ejemplo la clase invertida. Y empezar a reconocer que hay tipos de interactividad diferentes. Hay una interactividad propia de la tecnología, que es la interactividad instrumental, que no me garantiza en absoluto una interactividad pedagógica. La interactividad pedagógica eh, aparece, se configura, se conforma cuando se asume la dimensión social, cognitiva y emocional de lo que pasa en la red. Y entonces cuando se provoca esta interactividad podemos hablar de interactividad pedagógica más allá de la instrumental. Y voy terminando con esto, me parece que es necesario empezar a darnos cuenta que hay un elemento que son los entornos personales de aprendizaje, que son los entornos colectivos de aprendizaje y que son los entornos personales de enseñanza, que empiezan a ser claves para la tarea docente y para el reconocimiento institucional, que se relacionan directamente con los procesos para el tratamiento o procesamiento de la información. Y aprender tiene que ver con esto, básicamente. Entonces,
los recursos educativos o las herramientas surgen a partir de los contenidos y los objetivos. Dentro de los objetivos didácticos o pedagógicos aparecen las habilidades del procesamiento de la información y es lo que nos vincula directamente con las tecnologías digitales. Entonces, pongo ejemplos muy básicos, pero es como para que entendamos. Yo tengo que tener en claro cuáles son los procesos. Hay muchas clasificaciones, yo pongo solamente una que es con la que yo trabajo, pero los procesos cognitivos, los procesos de pensamiento con los cuales un estudiante, una estudianta, un docente, una persona aprende, pero que también una persona enseña. Pero me paro en el aprendizaje primero. Entonces yo digo, bueno, lo primero que yo tengo que indagar son los entornos personales de aprendizaje, es decir, cuál es el entorno personal de aprendizaje de cada uno de mis estudiantes o de cada uno de mis docentes, porque las instituciones van a tener que saber cuáles son las capacidades de los docentes y en qué tipología de docentes. Ustedes saben que hay cinco en una clasificación con 5 tipos de docentes de acuerdo a sus habilidades o capacidades digitales, y yo deberé saber como institución cuáles son para poder proponer estrategias diversas. Entonces digo, están los procesos con los cuales yo hago el tratamiento de la información: buscar, seleccionar, recuperar, organizar, analizar. Bueno, acá ustedes pueden tomar o se puede tomar en la clasificación que cada uno crea conveniente. El entorno personal me va a dar una serie de recursos y de herramientas que utiliza cada uno de mis estudiantes, que esto es lo que me va a hacer yo poder diferenciar la individualidad de lo colectivo, pero también voy a poder registrar cuál es el entorno colectivo de aprendizaje, es decir, de todo esto, qué es lo que usan todos. Voy a tomar un solo ejemplo. Para buscar información. Y yo sé que hay estudiantes que buscan información con una serie de recursos, desde el Google académico hasta revistas científicas, hasta sitios institucionales o gubernamentales. Pero hay algunos que solamente siguen utilizando el Google comercial. Bueno, el piso común del cual yo debo partir es ese colectivo, es ese entorno colectivo, es el que todos acceden, el que todos pueden. Eso es lo que a mí me da la posibilidad de saber desde dónde inicio. Y tendré mi entorno personal de enseñanza, es decir, a partir de lo que ellos tienen, qué es lo que yo sí o sí les voy a dar, qué es lo que sí o sí voy a enseñar. Digo, esto me da la posibilidad no solamente de saber de dónde parto, pero no de dónde parto del qué, sino de dónde parto del cómo. Y si hay algo que tienen los residentes digitales, más que el qué, es el cómo. Pero el cómo es justamente el proceso por el cual se aprende. Cuando yo hablo del cómo cognitivo o del cómo mental o del cómo emocional, es cómo va a ir esa persona mediando y mediatizando la información del entorno para aprender y por lo tanto yo para enseñar. Entonces, en síntesis, esta educación virtual, que tiende a ser más abierta y más flexible, debiera tener 3 niveles de concreción. Uno político institucional basado en los derechos para garantizar la igualdad. Esto es un tema que sin lugar a dudas tiene que ver con el para qué y el por qué. Un nivel pedagógico didáctico, ¿sí?, que deberemos aprender a interactuar en redes, y un nivel tecnológico comunicacional que deberemos aprender a actuar en convergencia. Frente a esto, y ya nomás termino, me voy con una frase de Galeano: somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Vamos a tener que dar respuesta si lo que vamos a hacer cuando vayamos saliendo de la pandemia es una transición y volver de nuevo a lo anterior, o vamos a hacer una transformación. Esta es una gran pregunta, porque tal vez el temor de muchos, entre ellos personalmente, es que por un tiempito intentemos hacer algo diferente, pero como los seres humanos somos presos de la costumbre, volvamos rápidamente a lo que hemos llamado normal, que no era otra cosa que anormal, porque una realidad tan desigual no debiera haber sido tomada como normal. Entonces, bueno, la primera gran pregunta es si vamos a terminar la pandemia para transitar
un como si estamos cambiando o realmente vamos a iniciar un proceso de transformación desde las políticas públicas, desde las instituciones, desde los sujetos de educación, desde los recursos, las plataformas, las aplicaciones y todo ello con nueva normativa que regule el accionar institucional y el accionar de cada uno de nosotros. Entonces, nuestra responsabilidad ético-política es construir más y mejor escuela, presencial y virtual. Ya no podrán estar separadas, eso es la hipótesis de algunos, o no debieran estar separadas. Así que bueno, con esto agradezco muchísimo la atención y bueno, si hay alguna reflexión, pregunta, intervención, muchas gracias. Bien, Fernanda, súper interesante en la realidad que vivimos hoy. Como les había comentado, pueden hacer preguntas con la opción de levantar la mano o por el espacio de preguntas y respuestas y nosotros se las comunicamos a Fernanda directamente. Que esperamos un ratito que nos digan quiénes quieren hacer consultas. Aprovecho este espacio cuando se vayan generando las preguntas para agradecerle a Fernanda. Realmente ha sido excelente la conferencia. Creo que todos los que somos docentes coincidimos en las apreciaciones que vos has hecho, la cantidad de horas que estamos trabajando y la necesidad de tratar de poder hacer frente a esta situación con las terribles desigualdades efectivamente que provoca esta situación y que no son posibles por lo menos de afrontar desde este lado. Hacemos lo posible, pero a veces no nos alcanza, digamos. Pero bueno, creo que en todas las universidades está pasando lo mismo, en todas las unidades académicas hay una un excelente apoyo del grupo docente para ponerse a trabajar en esto y bueno, realmente un desafío extraordinario. Y coincido terriblemente en que pasado esto tenemos que hacer un excelente y gran esfuerzo para poder coordinar ambas cosas, la presencialidad pero también la virtualidad, porque hay herramientas que nos pueden venir muy bien y que las podemos seguir usando aún pasado este momento. Así que agradecerte, Fernanda, porque ha sido muy buena tu conferencia. Gracias, Bueno, Patricia, muchas gracias. sí, aparte de las felicitaciones que hay acá en los chats, hay una pregunta de Carla Noelia Díaz que dice: ¿de qué manera se pueden relacionar los espacios con las TIC-TAC-TEP? Bueno, gracias, Mónica. En realidad los espacios, las TIC como espacio de aprestamiento y de necesidad de desarrollo, no solamente de consumo, sino de desarrollo y producción local e institucional, tiene que ver con la posibilidad de dotar a estudiantes y docentes y autoridades, porque también es cierto que muchas de nuestras autoridades recién se están dando cuenta ahora de la fortaleza de las tecnologías en el campo educativo. Digo, sin echar juicio de valor, pero también es cierto que esto ha sido un aprendizaje para las propias autoridades muchas veces, que no vienen del campo de la tecnología o de la educación y la tecnología. Entonces las TIC
tienen que ver con la posibilidad de dotar de capacidades, quienes hablan de competencias o de competencias digitales, y eso nos posibilita la mayor opción didáctica y educativa. Las TAC, que son las tecnologías para el conocimiento y el aprendizaje, bueno, justamente es esto que yo decía, la opción didáctico-pedagógica que tiene que ir haciendo cada docente y cada institución con respecto a que las tecnologías aparecen a posteriori, o sea, digo, no las tecnologías, digo, la selección de recursos o herramientas aparecen a posterior de saber qué quiero enseñar y cómo lo quiero enseñar y para qué lo quiero enseñar. Esto se relaciona directamente las TAC con lo que es los objetivos que conllevan las habilidades de pensamiento. Y las TEP, que son las tecnologías para el empoderamiento y la participación, desde el lugar de Dolores Reis, pero yo diría que también de Vinimelis Espinosa, cuando habla de las tecnologías para la emancipación y no para la colonización o la conquista. Esto tiene que ver con otro escenario, pero que también hay que abordar, o sea, la no neutralidad de la tecnología y cómo nosotros solamente recuperamos la capacidad de soberanía tecnológica es donde vamos a poder fortalecer la posibilidad de empoderamiento social, pero sí en la posibilidad de los escenarios digitales para devolverle la voz y devolverle la producción a los colectivos que interactúan con nosotros. Entonces digo, se relaciona directamente las TIC, las TAC y las TEP, se relacionan directamente con los procesos de diferentes entornos, como son los entornos personales de aprendizaje. No sé si está, pero eso es más o menos. Hola Fernanda, te habla Cecilia Sanz. Estoy como panelista también coordinando las preguntas. Acá creo que quedó clarísima la respuesta y tenemos una nueva pregunta referida a los 5 tipos de docentes que mencionaste durante tu exposición. Rosa Carmen nos consulta si podés recomendar alguna bibliografía y detallar un poco más. Sí, hay varios que hablan de la tipología, pero básicamente yo recomiendo, déjenme que se me fue ahora el nombre, pero sí, García Aretio lo menciona en un texto anterior y también trabaja esto, ay, este hombre que ya les voy a decir cómo se llamaba, se me fue. Pero si no, lo trabajo yo también en un texto, así que yo puedo hacerles llegar bibliografía si quieren y que ustedes lo distribuyan. Sigo con otra pregunta de Carlos Bertoli, de la UNCOCRUC, profesor en carrera de biología, que le agradece la presentación a Fernanda, súper interesante, y pregunta qué herramientas de gobierno, tanto nacional y regional, se ven como necesarias para lograr trabajar en esta igualdad, ¿no? Es uno de los aspectos requeridos. Bueno, acá yo voy a dar obviamente mi opinión personal, cada uno, estas son opiniones políticas, no partidarias, pero sí políticas con respecto a las políticas de inclusión digital. Ustedes saben bien que en las cumbres iberoamericanas se trabajó a partir de la de San José de Costa Rica del 2003 y fuertemente hasta la del 2013, creo yo, que era 2013-2015. Fuertemente se trabajó los distintos estados de la región en políticas públicas para la inclusión educativa y digital. Por eso yo no sé si ustedes recuerdan la red RELPE, por ejemplo, que es la red donde están todas las plataformas o escenarios digitales de las regiones y programas como el que tuvimos nosotros del Conectar, tenemos en Chile el Enlaces, tenemos el Canaimas en Venezuela, el Ceibal en Uruguay. Digo, esos fueron programas que no surgen por voluntades individuales ni acciones independientes de un consenso
hubo un proceso de discusión y de regulación en donde aparecen todas estas políticas y estrategias vinculadas al desarrollo tecnológico local, nacional y regional, que posibilitó en ciertos momentos de la historia la posibilidad de una mayor acción o mayor soberanía. Con respecto a esto, yo quisiera sí mencionar algunos programas que, si bien fueron interrumpidos, yo creo que tiene que ver con la pregunta que me hacen, que es, digo, el conectar con sus luces y sombras, pero fue un momento en donde se puso a disposición ciertas acciones de accesibilidad, como fueron dispositivos y una mayor conectividad, que más allá de que algunos estén más de acuerdo o más en desacuerdo, no se puede negar el dato. Es cuestión de meterse en los datos estadísticos y ver qué es lo que pasaba. ¿Y qué está pasando ahora? Digo, quienes estamos, por ejemplo, en los niveles educativos de nivel superior, nos damos cuenta que antes nos llegaban los chicos, bien, mal, como pudieran, pero llegaban con sus netbooks, y hoy día los chicos están llegando sin dispositivos, aún en las universidades, que sabemos que tenemos poblaciones que no es la cantidad de población que está en la educación primaria o secundaria, que es mucho más difícil este proceso que en la educación superior. Sin embargo, en la educación superior estamos advirtiendo que empezaron a llegar chicos sin dispositivos para poder aprender. Entonces digo, el conectar como el primaria digital o el nivel inicial con las tablets, como los carritos portátiles en las escuelas, como la Argentina Conectada, que implicaba un programa de conectividad nacional que solamente llegó, creo que a la segunda etapa y no se pudieron concretar las otras tres, como la política satelital, eso de alguna manera va brindando los pilares necesarios para poder garantizar accesibilidad. Y los programas de formación y capacitación. Los otros días en La Rioja me preguntaban si había seguido habiendo tanta capacitación, ¿por qué todavía no teníamos la formación docente o la formación en las instituciones educativas necesarias para poder utilizar o para poder integrar la tecnología a los procesos educativos? Bueno, tal vez sea el momento y la oportunidad de que, al haber sido tan sentido en este tiempo de pandemia, a lo mejor docentes, colectivos de docentes que estaban como alejados o no les interesaba o sentían que ellos nunca iban a tener que participar de esto, se puedan motivar y movilizar a formarse. Pero creo que sin lugar a dudas, primero, la garantía o el garantizar el derecho al acceso digital tiene que ver con los estados del mundo, con cualquier estado, tiene que ver con políticas, y las políticas reales tienen que ver con partidas presupuestarias. Si no hay presupuesto asignado, no hay política ejecutada. Esto, por eso yo les mostraba el cuadro de distribución presupuestaria, porque pueden haber en el relato o en el discurso político, pueden haber muchas políticas deseadas, pero la política implementada, es decir, la acción llevada adelante, es cuando se determina la política y se le asigna recursos a esa política para que pueda ser llevada adelante. Entonces digo, esto hay que verlo, hay que ver el tema de los desarrollos regionales y locales. Yo soy una gran defensora de cuando se desarrolló el Guaira, por ejemplo. Y ustedes me podrán decir que tenía alguna falencia, y yo les podré decir que sí, pero también les puedo decir que no dependíamos, o sea, que teníamos una herramienta que podíamos controlar internamente. Y esto tiene que ver con los procesos de innovación y de transformación educativa, entendiendo que básicamente hay dos modelos de innovación. Un modelo que es la implantación, y otro modelo que es la innovación. La implantación es cuando yo traigo una herramienta, un recurso o una idea novedosa y la implanto, la pongo en un contexto. Lo que se ha determinado con este tipo de acciones es que generalmente pueden ser muy buenas, muy movilizantes, muy interesantes, pero que duran poco tiempo, porque si el actor social no la apropia como parte de su propia necesidad y de su propia identidad, no son sustentables en el tiempo. Mientras que la innovación desde adentro de la propia institución, desde adentro de la propia cátedra, desde adentro de uno mismo, aparece por una necesidad sentida. Y por lo tanto esa apropiación desarrolla una innovación que es más perdurable.
Así que creo que garantizar el derecho y dar mayor accesibilidad implica, primero, políticas públicas y un rol del Estado que los garantice. Después, la asunción por parte de las instituciones y de sus autoridades que muchas veces, si no comprenden, eh, quedamos los sujetos por un lado y las políticas por el otro, y hay un desequilibrio porque no está mediando la institución. Esto es lo que creo que podemos garantizar. ¿Mm? Bien, excelente, Fernanda. Hay algunas preguntas, varias. Algunas creo que las contestaste. Hay una de Sandra Rodríguez, las prioridades para la capacitación docente en este nuevo escenario de pandemia y post-pandemia. Prioridades de, Agustina, prioridades de capacitación, ¿me dijiste, Sí, perdón? sí, Ah, de capacitación docente. sí, creo que, a ver, yo creo que es muy necesario que los docentes y las docentes sepamos el qué aprender, es decir, sepamos las herramientas, lo que sería el primer eslabón de las TIC. Pero sobre todo es necesario saber para qué y cuándo y cómo las TIC. Por ejemplo, los otros días me preguntaban sobre los webinars, ¿no? La gente está alucinada y quiere hacer webinar. Todo el mundo quiere hacer webinar. Yo le decía a un docente, bueno, ¿para qué el webinar? ¿Vos qué querés hacer? Yo quiero hacer un webinar que sea una transmisión en vivo y entonces que todos interactuemos. No, pero entonces eso no es un webinar. El webinar nace originariamente para suplantar la exposición oral tradicional tecnológicamente. Digo, ¿que es maravilloso? Por supuesto que sí. Cuando yo quiero hacer una cosa masiva, que me llegue solamente el comentario o la pregunta, me sirve, por supuesto que me sirve, pero tengo que tener muy claro para qué. Si yo quiero ver a mi alumno, si quiero que me hable, si quiero, no me sirve el webinar. Lo sincrónico y lo asincrónico. Claro que lo sincrónico es mucho mejor, pero hay que ver si lo podemos garantizar a lo sincrónico, porque acá volvemos a la pregunta ¿para qué y por qué? Entonces yo digo, si nosotros tenemos 100 estudiantes y de esos 100 yo tuve 130 y de los 130 tenía 17 que no tenían, algunos no tenían ni siquiera dispositivos y otros tenían solamente celular con paquete de datos. Yo no puedo dar, a ver, son decisiones que tenemos que tomar. ¿Podemos seguir adelante con un proceso dejando al margen a estos chicos? Cada uno sabrá, yo no. Yo creo que la verdad es que nosotros no podemos hacerlo, entonces hay que hacer, primero, como decía recién un colega, garantizar el derecho de todos de poder estar para después poder salir a decir cómo. Entonces, ¿qué capacitación? Capacitación en el uso didáctico de herramientas, capacitación en las estrategias didácticas, capacitación en la relación que tienen las tecnologías digitales con los procesos cognitivos. Hay que empezar a indagar, ¿sí? ¿Qué es lo que se le mueve al estudiante cuando trabaja en una herramienta y en otra? ¿Qué le está pasando que me ayudan a mí a enseñar y que le ayudan a él a aprender? Si nosotros no sabemos eso, vamos a dar y nos convertimos también, yo digo, en distribuidores de vidriecitos o espejitos de colores. No necesariamente hay que dar 25 herramientas por clase. Hay veces que la herramienta más tradicional me sirve y es útil para mi finalidad pedagógica. Y hay veces que está muy bien trabajar alguna innovación, pero no nos convirtamos en vendedores de espejitos de colores nuevamente. Esto me parece que es necesario decirlo. Sí creo que hay que capacitarse, vuelvo a decir, en tecnología, sí. En el uso didáctico y en estrategias didácticas de tecnología, sí. En metodologías emergentes también. Llama la atención la cantidad de docentes que dice que usa clase invertida. Y yo digo, ¿qué están invirtiendo? Porque no es invertir poner un video, ¿eh? La clase invertida surge de principios de la escuela crítica y de la escuela activa, que se invierte el rol del docente, que no es el poseedor de la verdad y que forma parte de un provocador de preguntas. Esa es la clase invertida. Ahora, si yo no invertí mi propio rol,
No me sirve poner un videíto y un cajú después para que le haga preguntas, ¿sí? Y lo último, como capacitación, creo que es necesario capacitarnos en los derechos de inclusión digital y en los riesgos también actualmente de la inclusión digital. Porque acá no hemos hablado de los riesgos, pero hay muchos riesgos. La infoxicación es tal vez el menor, pero hay riesgo de grooming, hay riesgo de violencia, hay riesgo de conquista o colonización. Yo hablo de 3 conquistas de la red, una del cuerpo, otra de la cognición y otra de la emoción. Entonces, uno se cansa de ver como niñas y niños se cambian la imagen y creen que la imagen que están vendiendo por la red es su propia imagen y ellos tienen otra imagen y no están asumiendo su parte corporal. Si yo no asumo mi parte corporal, que es mi parte sólida, difícilmente voy a poder ser una persona feliz. Entonces digo, en la parte de conquista territorial está territorio físico, territorio emocional. ¿Qué es lo que está pasando con las emociones y qué es lo que está pasando con la extimidad, que es una característica de nuestras nuevas generaciones, de hacer público lo íntimo? Bueno, estas cosas también me parece que es necesario que nos empecemos a formar y a capacitar para saber qué sujetos y qué estamos buscando de esos sujetos. Yo no quiero solamente cabezas, ¿sí? Que sepan mucho de física, química o filosofía. Bien, buenísimo, Fernanda, súper interesante. Hay varias preguntas todavía, pero bueno, vamos a cortar porque al continuar piden por ahí un contacto, algún mail o algo para contactarte. Si lo Sí, podés por ahí escribir en el chat. ahora les dejo el mail mío. Dale. A ver, ahí me pueden escribir. Bueno, y le damos un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, la verdad. Gracias a ustedes. Gracias. Y a ver si la próxima vez se hace físico el encuentro, que me quedé con ganas de ir a Neuquén. Sí, totalmente. Te estábamos esperando, ¿eh? Te estábamos esperando. Te esperamos, gracias Fernanda. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Patricia. Chao, Muchas chao. gracias. Chao. Chao. Chao, gracias. Nos vemos a las 2. Sí, ahora sí, a las 2 de la Bueno. tarde nos vemos, tenemos el espacio para comer y continuamos, van a tener el link disponible a las 14 con la presentación de demos educativas, que hay 3, y los artículos en educación y tecnología que se van a exponer. Y recuerden que mañana martes comenzamos nuevamente a las 9 de la mañana con el track de tecnología en educación, donde se van a presentar 11 artículos y luego a las 14 experiencias docentes con 8 artículos. Nuevamente les recordamos a los autores que traten de conectarse unos 15 minutos antes para terminar de configurar aspectos de la presentación y esas cuestiones. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos. Chao. Chao, Adiós. gracias.